Buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la bienvenida ya a esta cápsula que está enmarcada en la semana 8. Seguimos en el estudio de funciones. Vamos a recordar un poquito qué elementos caracterizaban tanto a la función lineal como cuadrática para poder entrar a desarrollar y a conocer otras funciones, que es lo que corresponde en esta semana. Bien, respecto a función lineal, eh, respecto a de función lineal, ¿verdad? Nosotros decíamos que la caracterizábamos en general como I igual a mx más b, por ejemplo, o también le llaman a x más b, o de distintas formas. Lo importante es que la variable x está acompañada de un número, ¿no es cierto? Y al cual denominamos pendiente. Y es súper importante entender que dependiendo del signo de esta pendiente, la gráfica va a ser distinta. Entonces, por ejemplo, perdón, si el m es positivo, la recta se va a ver de una forma, y si el m es negativo, la recta se va a orientar en el sentido opuesto. Por ejemplo, si el m es positivo, eh, quiero hacer si el m es positivo, ¿no es cierto? Tenemos aquí nuestro eje cartesiano, ¿verdad? Si la recta que la voy a incorporar ahora con naranjo, si es positivo, ella va a ser, ¿no es cierto? Le vamos a poner otro colorcito ahí, eso va a ser la forma en la que se ve la recta. Pero si nuestro m es negativo, es decir, nuestra pendiente es menor que cero, por ejemplo, menos 2x, menos 5 cuartos, lo que sea, menos 5 cuartos de x, entonces la forma de esa pendiente va a ser en sentido opuesto, ¿ya? Primero graficamos nuestro eje, nuestro eje, ¿no es cierto? Y la recta también de nuevo la voy a poner en naranjo, pero ya no va ascendiendo como en el ejemplo uno, sino que está en sentido opuesto. Es decir, así, ¿verdad? Ahí la vamos a dejar en naranjo. Esto no es naranjo porque este es el eje. ¿Ya? Bien. Entonces, eso es respecto de función lineal. Y es súper importante porque si si la pendiente, perdón, de la función lineal es positiva, entonces la función tiene esa forma, su representación gráfica, y si es negativa, tiene esta otra forma. Ya. Bien, lo último que les quiero mencionar antes de partir con lo nuevo es que también teníamos a la función cuadrática. Y la función cuadrática, eh, ¿no es cierto? Era f de x igual a ax cuadrado más bx más c. Lo importante es que por supuesto que a es distinto de cero, porque si no, no hay función cuadrática, si no sería lineal si tapáramos el a, ¿verdad? Y lo importante aquí es que esta gráfica, su representación gráfica ya no es una recta, sino que es una curva que tiene un nombre específico y que se llama parábola. ¿Ya? Y lo importante es que de nuevo haya una característica que me interesa, y es que si ese a es mayor que cero, entonces la gráfica se ve más o menos así. Es importante entender que esa parábola tiene un punto que es un mínimo, y eso está en el vértice. ¿Ya? De inmediato vamos a recordar cuáles son las coordenadas del vértice, pero es importante que si el A es positivo hay un mínimo que se alcanza en el vértice, y si A es menor que cero, la curva se abre en sentido opuesto hacia abajo, ¿verdad? Y ese punto más alto es el máximo. ¿Ya? Esto es el máximo, esto es el mínimo, y en ambos casos
está representado por el vértice. ¿Y quién es el vértice? Es un par ordenado que es menos b partido por menos b partido por 2a, coma, la función evaluada en ese número. Supongamos que esa expresión me da 1, después f en 1, la función original. F en este valor que me dé. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí, vamos a lo nuevo, que es función exponencial y logarítmica. Vamos a partir con la función exponencial y como su nombre lo indica, es una función donde la incógnita está en el exponente. Ahí está, voy a abrirlo un poquito más ahí. Lo importante es que la función es a elevado a x. La variable x está en el exponente, ¿ya? Por eso su nombre de función exponencial. Y las gráficas de ella dependen de la base. La base es A. Si el A es mayor que 0, la gráfica se ve como la observamos ahí a izquierda, ¿no es cierto? En la figura en azul. Y si el A, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que si el A es mayor que 0 o bien si está entre 0 y 1. Esto es A. ¿De acuerdo? Bien. Ok. Como ya les dije, esta función se denomina función exponencial. Vamos a ver un ejemplo. Dice, se estima que dentro de T meses el volumen de venta de un determinado artículo decaerá, o sea, va a descender por motivos de mala publicidad. Se proyecta que el nivel de ventas durante el año será B de T igual a, ¿cuántos ceritos hay ahí? 150.000 por E elevado a la menos 0,2 por T aproximadamente. Ya, no sé si se dan cuenta, pero esta es una función exponencial. ¿Por qué? Porque voy a escribirla un poquito más grande. La incógnita o la variable es t y esa está arriba, ¿no es cierto? Está en el exponente, ¿verdad? Bien. Entonces, dice, determine cuál es me equivoco peor, cuál es el nivel inicial de venta. ¿Cuál es el nivel inicial de venta? ¿Cuál es el nivel inicial de venta? O sea, en el momento cero. Me están pidiendo calcular B en cero, es decir, que cambie el T por cero. Y esto me va a dar 150.000 por E elevado a la menos 0,2 por T, que en este momento vale 0. Menos 0,2 por 0 es 0, pero E elevado a 0 no es 0. E elevado a 0 es 1. ¿Ya? 5 elevado a 0, 1. 8 elevado a 0, 1. Por tanto, esto es 150.000. Es decir, lo que me habían preguntado ahí en la pregunta, valga la redundancia, dice determine cuál es el nivel inicial de venta. Entonces, el nivel inicial de ventas es de 150.000 unidades. ¿De acuerdo? Bien. Respecto de del mismo enunciado, me hacen otra pregunta, que es la 2. Dice, ¿en cuánto tiempo se estima que el volumen de ventas no superará el 50% de las ventas iniciales? Ya, primero que todo, antes de ir a la pregunta misma, necesito que entendamos que en funciones exponenciales hay dos tipos de preguntas. Una, donde me piden reemplazar el t donde corresponda, entonces yo simplemente hago el cálculo. Y la pregunta 2, que es un poquito más difícil, es despejar el t. ¿Y por qué es un poquito más difícil? Porque resulta que está en el exponente, entonces no es tan sencillo sacarlo. Dice, bueno, recordemos que b de t era 150.000 por e elevado a la menos 0,2t. Me dice, ¿en cuánto tiempo? O sea, me están preguntando por t ahora. No es que me lo dieron, sino que yo lo debo buscar. ¿En cuánto tiempo se estima que el volumen de ventas no superará el 50% de las iniciales? Recordemos que recién calculamos las iniciales que eran 150.000. La mitad de 150.000 son 75.000, ¿verdad? Y esas son las que ponemos aquí. ¿Ok? Obviamente vamos a
ese 150.000 va, que está multiplicando, va a pasar dividiendo acá. Y voy a hacer esa cuenta. Denme un segundo. 150.000. 75.000 dividido en 150.000. Ajá. 0.5 igual a e elevado a menos 0.2t. Y aquí viene lo interesante. ¿Cómo bajo ese t desde el exponente? Se baja con la inversa de la base. La base es e, ¿no es cierto? Y su función inversa es logaritmo natural. Cuando yo le aplico logaritmo natural a e, entonces simplemente sobrevive lo que está en el exponente. ¿Ya? Entonces esto es menos 0.2t. Perfecto. Pero obviamente al otro lado se aplica la función que era ln de 0.5. Finalmente, ¿quién va a ser t? Ese menos 0,2 que está multiplicando va a pasar dividiendo, entonces esto va a ser logaritmo natural de 0,5 dividido por menos 0,2. Recuerda que ese numerito, que es el menos 0,2, se lleva su signo, ¿verdad? Hagamos eso en la calculadora, ln de 0.5 dividido en menos 0.2. Y la respuesta es que t vale 3.465, ¿no es cierto? ¿Quién era T? Vamos a mirar acá arriba. T era meses. Dentro de T meses. Entonces, la pregunta es, ¿en cuánto tiempo se estima que el volumen de ventas no superará el 50%? En aproximadamente 4 meses, ¿no es cierto? Si quisiéramos desglosarlo por días, ahí tendríamos que cambiar el 3.46 eh, meses a días, haciendo quizás una equivalencia de que un mes tiene 30 días, pero la verdad de las cosas es que ahí podríamos terminar el problema. Entonces es súper importante entender cómo bajo la incógnita desde el exponente. Ahora, chiquillos, yo ocupé el logaritmo natural antes de cambiarnos de problema porque la base era e, entonces su inversa es ln. Pero si hay otra cosa, tengo que usar otro elemento. Entonces eso es lo que vamos a ver acá. Ok. Eh, este de interés compuesto, denme un segundito. Esto lo vamos a ver después de ver logaritmo. ¿Ya? Vamos a ver eso y esto lo vamos a ver al final. Al final. Ahí. Veamos primero la función logaritmo. Dice, se define la función inversa asociada a la función exponencial como f a la menos 1 desde r más nr como el logaritmo en base a de i. Ajá. Y dice que el logaritmo en base a de i es x, si solo si a elevado a x es i. Ya, la verdad es que parece trabalengua, pero en el fondo estoy diciendo que, por ejemplo, cuando digo logaritmo en base 2 de 8, lo que me estoy preguntando es 2 elevado a cuánto me da 8. ¿Ya? Por eso es la inversa de la exponencial. O sea, 2 elevado a cuánto me da 8. 3, ¿verdad? Por eso yo sé que el logaritmo en base 2 de 8 es 3. 2 por 2, 4, por 2 son 8. Bien, la mayoría de las calculadoras no tiene como para poner logaritmo en una base de algo, ¿ya? ¿Ok? No tiene la mayoría, o sea, algunas tienen obviamente. Pero, chiquillos, para poder hacer esto, tú en la calculadora, yo tengo la tradicional, esa gris, solamente escribes log de 8 dividido en log de 2, o sea, log del argumento dividido en log de la base. Y eso te da el 3. Log de 8 dividido, no ln, log de 8 dividido en log de 2 y te da 3. ¿De acuerdo? Las gráficas de las funciones de logaritmo están en función de la base, logaritmo en base a de x, y no sé si se dan cuenta que son las mismas gráficas que vimos delante, pero como si las estuviésemos mirando en un espejo.
Por ejemplo, esta que iba para arriba, la de la izquierda, ahora ¿cómo va? Hacia acá, ¿no es cierto? Iba hacia arriba y como que le pusimos un espejo y se está reflejando. ¿Ya? Es porque una es la inversa de la otra. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un problemita de logaritmo, o sea, dos en verdad, porque ahí me queda otro que lo moví. Dice, la ecuación de oferta a un fabricante P, perdón, la ecuación de oferta a un fabricante es P igual al logaritmo de 30 más Q sobre 3, donde Q es el número de unidades ofrecidas con un precio P por unidad. Ya, o sea, me están dando la función de oferta que está dada por log de 30 más la cantidad de unidades sobre 3. La primera pregunta es, ¿a qué precio, o sea, me están preguntando por P, el fabricante ofrecerá 2.910 unidades? O sea, esas 2.910 son Q. Reemplazamos. P es log. En un segundo voy a duplicarla antes de rayarla tanto. Y para hacer la otra pregunta. Log de 30 más 2.910 sobre 3. Voy a hacer esta cuenta. 2.910, ¿será que divide a 3? Sí, 970 más 30, 1.000. Y me da P, que es log de 1.000. Ya, ¿alguien podría decir aquí me falta la base, profe? No, cuando la base no se escribe, el logaritmo que está allá abajo, aunque no se escriba, está en base 10. Entonces, ¿se acuerdan? Igual lo puedo poner al tiro en la calculadora, log de 1.000 y me va a dar la respuesta. Pero lo que yo me estoy preguntando es, ¿10 elevado a cuánto me da 1.000? Eso es lo que estoy preguntando. Escribo log de 1.000 en la calculadora, me da 3. ¿Ya? Es súper importante eso, pensar cuál es la relación que existe ahí entre las variables. Bien, ok. Entonces la pregunta es, ¿a qué precio el fabricante ofrecerá 2.910 unidades? A un precio de 3. Sí, está dado en dólares. Entonces, a un precio de $3 va a ofrecer 2.910 unidades. Si me voy a la segunda pregunta, me habla de lo siguiente. Espérame un poquito, la función sigue siendo la misma, pero ahora obviamente dice, si el precio es 5, o sea, ahora me están dando esto y me están pidiendo despejar Q. ¿Cuántas unidades se ofrecerán? Eh, Resolvamos. 5 es el log de 30 más Q sobre 3. Ok. ¿Se acuerdan cuál era la base que no estaba dicha aquí? Era 10. Entonces, yo quiero hacer desaparecer ese logaritmo porque dentro del logaritmo está mi incógnita que es Q. Entonces, yo aquí elevo todo a 10. Entonces, me queda 10 elevado a 5 al lado izquierdo y como es logaritmo en base 10, cuando yo lo elevo a 10, simplemente sobrevive lo que está dentro del argumento, porque una es la inversa de la otra. Entonces, me queda 30 más Q sobre 3. Eh, ¿Qué quiero? Q. Entonces esto me va a quedar 10 elevado a 5 menos 30. No sé cuánto es, lo voy a calcular. 10 elevado a 5 menos 30 son 99.970. 99.970 igual a Q sobre 3. Finalmente el 3 que está dividiendo va a pasar multiplicando y 99.970 por 3 va a ser el valor de las unidades. Que son 299.910 unidades. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que nos enfrentamos a funciones que tengan que ver con logaritmo o con exponencial, hay dos formas de hacerla. Una, la fácil, que simplemente me piden reemplazar la variable, y la otra es que me piden despejar la variable. Ok. Y este es el último problema que les quiero presentar. Dice, supongan que una persona invierte 600.000 con un interés compuesto a una tasa anual del 11%.
Bueno, primero tengo que acordarme de que interés compuesto va a estar dado esta fórmula, que es el capital final, es el capital inicial por 1 más el interés elevado a n, que es la cantidad de tiempo. Obviamente, si la tasa, como la tasa es anual y después me preguntan por 5 años, no tengo que cambiar nada. Ok, entonces voy con la primera pregunta. Perdón, voy a leer de nuevo la pregunta. Dice, supone que una persona invierte 600.000, o sea, ese es su capital inicial, ¿verdad? Con un interés compuesto a una tasa del 11% anual. Es importante entender que ese 11 no lo puedes poner aquí como 11, sino que es 11%, es decir, es 11 dividido por 100. Voy a ir con, voy a duplicar esta hojita igual, para hacer la letra B después. En la letra A, dice, ¿cuánto dinero tendrá al cabo de 5 años? ¿Cuál será el capital final? Si el inicial era de 600.000 por 1 más la tasa, que es 0,11, que resulta de dividir 11 sobre 100, elevado a 5 años. ¿Cuál será su capital al cabo de 5 años? Lo calculamos. 600.000, 1, 2, 3, por 1, por paréntesis 1 más 0,11 elevado a 5 y me da, lo voy a hacer de nuevo, 600.000, 1, 2, 3, por 1 más 0,11 elevado a 5. ¿Ok? Y no le pongo los ceros correspondientes en un instante. Ya, me da 1.011.000, 1.011.034,89. Al cabo de 5 años, de 600.000 vamos a pasar a 1.000.000 y un poco más, ¿no es cierto? Aproximadamente 1.011.035, ¿verdad? Bien. Repito una vez más, esta, la del capital final, ¿no es cierto? Para interés compuesto, es una función exponencial, ¿no es cierto? Porque la variable en este caso, en general está asociada al n. Pero en el caso 1, el n, que era en los 5 años, me lo dieron. Ese es el problema fácil. El problema que tiene un poquito más de dificultad es el B. Lo vamos a hacer a continuación. Dice, ¿cuánto tiempo debe transcurrir para que producto de la inversión disponga de 900.000? O sea, esos 900.000 son el capital final, sabiendo que el inicial son 600.000, que la tasa sigue siendo del 11%. El tema es que no sé cuánto tiempo debe transcurrir. Eso es lo que voy a calcular. Esos 600.000 que están multiplicando los movemos hacia acá dividiendo. 1 más 0,11 es 1,11 a la n. Voy a hacer la división. Me da 1,5 al lado izquierdo. 1,11 a la n. Bien. ¿Recuerdan hace unos instantes que nosotros teníamos, no sé, supongamos 75.000 por e elevado a 2t? Queríamos el t, aplicamos logaritmo natural. ¿Por qué? Porque era la base de e. ¿No es cierto? Perdón, estaba en base e, perdón, y aplicamos su inversa. Aquí, ¿quién es la base? 1,11. Entonces, para poder bajar ese n, voy a aplicar no logaritmo natural, porque para aplicar logaritmo natural, ahí debería decir e elevado a n. Si dijese e elevado a n, te creo, voy a aplicar logaritmo natural. Pero la base no es e, la base es 1,11. Entonces, se aplica logaritmo en esa base, en 1,11.
Logaritmo en 1,11 de 1,11 elevado a n, lo único que sobrevive es el n, que uno es el inverso del otro. Pero al lado izquierdo me queda logaritmo en base 1,11 de 1,5. Y eso me va a dar el n. Ahora, ¿qué les dije hace unos instantes? Que no todas las calculadoras tienen para poner ahí logaritmo en base tanto de tanto. Pero ¿cuál es la forma de ocupar las calculadoras tradicionales? Aplicar log de 1,5, perdón, escribí mal, log de 1,5 y ¿qué era después? Dividido el log de 1,11. Y eso me da 3,885. O sea, casi 4 años, en casi 4 años voy a tener 900.000 pesos, producto de una inversión de 600.000 inicial, con una tasa anual del 11%. Sin olvidar que esto es interés compuesto, porque si fuera simple no habría exponente, se calcula de una forma distinta. Bien, estimados, espero que sea un aporte para ustedes lo que acabamos de trabajar. Y nos vemos en una próxima cápsula.